Muy buenas noches, gracias por estar nuevamente conmigo. Esto es Detrás de la Puerta. Mi nombre es Sol David y en esta oportunidad traigo para ustedes una entrevista con un especialista en depresión y ansiedad desde la Ciudad de México. Felipe y su Felipe de Jesús asistente, Guzmán. ¿sí? Y su asistente Guille Martínez. Por favor, ¿cómo le va, doctor? Buenas noches. Bien, gracias por la invitación y qué bueno que pues nos dan a conocer también transfronteras, que eso es muy importante, pero eso es parte del trabajo de uno y uno se siente muy halagado también que pues nuestro trabajo rinda frutos, ¿verdad? Es un halago también a la vez. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, doctor. Háblenos un poquito de usted. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Más o menos, ¿cuál es el rubro en el cual usted se Sí. desempeña? Ok, bueno, para empezar, yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, de aquí de la Ciudad de México, del país de México. Yo soy médico cirujano partero, alópata, homeópata y también manejo la ozonoterapia. Y bueno, veo pacientes de forma de medicina general, pero también veo pacientes con ansiedad, con depresión y pues podemos conjuntar muchas cuestiones también gracias a la homeopatía que ahorita yo creo que vamos a poder explicar un poquito de esto. Muy bien, perfecto. Y a su lado está su asistente que ha estado trabajando. ¿Ustedes han estado trabajando ya cuánto tiempo juntos? Casi 4 años aproximadamente. Y me imagino que en esos 4 años ustedes han tratado a un sinnúmero de pacientes. Así es, así es, y pues esto es importante porque también hay muchas áreas que aunque aparentemente ven estos casos, pero no los saben ver integralmente. ¿Por qué? Porque como doctores estamos educados nada más a ver el cuerpo, a lo orgánico y un poco a lo mental, pero no tan a profundidad. Y ese es un grave problema, ¿no? Aunque no sea una enfermedad de ansiedad, aunque no sea un paciente depresivo, pues muchos pacientes llegan a lo mejor por una causa, ¿no? Por Mm. ejemplo, es como les digo a los pacientes, hay veces que a lo mejor el motivo de la consulta era nada más una gastritis. Pues, oh sorpresa, ¿verdad? De esa gastritis vamos viendo qué hay detrás, qué hay de fondo, y es un paciente ansioso, un paciente depresivo, que la gastritis, entre comillas, fue el motivo, pero en realidad, pues hay que ver qué hay detrás, y no nada más en un paciente ansioso, no nada más en un paciente depresivo, en cualquier tipo de enfermedades, ¿no? Porque todo lleva a un todo. Esa es la cuestión. Todo es parte de un todo, Así o es. todo es parte de un mismo, ¿no? Doctor, bien que más o menos ha hecho una pequeña introducción ahí. Entonces, ¿cómo es lo que usted lo llama homeopatía? ¿Qué es eso? Homeopatía. ¿A Ujú. qué se refiere eso? Ok, hablando un poco de la historia de la homeopatía, bueno, pues tenemos que, hablando en México, de México, realmente nosotros utilizamos la homeopatía, pero no como la conocemos médicamente. Me refiero a la parte de la cuestión de herbolaria, que aunque en sí, en esencia, no es tal cual la homeopatía, pero estamos a nuestros días todavía curándonos con las plantas, ¿verdad? Orgullosamente es un legado que nos dejan nuestros antepasados, pero hablando de la homeopatía tal cual como medicamentos, tenemos que esto lo trae a nuestro país Porfirio Díaz, que él es que trae esa terapéutica, porque es una terapéutica y una enseñanza nueva a los médicos para poder curarse con homeopatía a los pacientes, pero también cabe señalar que Porfirio Díaz era el único presidente que se curaba con homeopatía. Entonces, es muy importante esto, ¿por qué? Porque nos enseñan otra forma de curar, nos enseñan otras terapéuticas a la par, bueno, yo hablo de mi caso a la par de la alopatía, que es la alopatía, los medicamentos de farmacia, que todos conocemos. Entonces, digo, yo estoy formado de las dos formas, con la alopatía y la homeopatía, y la ozonoterapia, pues yo lo hice afuera del plan educativo, ¿no? O sea, como otra especialidad. La homeopatía son medicamentos naturales que no se contradisponen con nada, que yo le puedo dar homeopatía a un embarazado, a un recién nacido, a un adulto mayor sin ningún problema. Va a ayudar a que reaccione el cuerpo, que eso es muy importante, también a desintoxicar. Y yo en mi caso puedo decir que yo también me fijo en las defensas. ¿Por qué?
porque recordemos que no les hacemos caso, nada más pensamos que las defensas son para la cuestión orgánica, para lo físico, Ujú. pero recordemos que hasta uno mismo lo dice, ay doctor, me puse mal, me puse triste y me enfermé. Claro, ¿por qué? Porque todo viene aquí de la mente. Casualmente de ahí empieza todo, ¿verdad? Doctor, muy bien. Solamente así, para que el público entienda, así, cortito. Homeopatía, ¿a qué se refiere? Así, cortito. Sí, homeopatía son medicamentos naturales que va a poder cada medicamento tratar desde lo mental hasta lo orgánico. Esa es la homeopatía en sí. Ok, Son esencias, son diluciones que nosotros manejamos y potencias homeopáticas. ok. Ujú. ¿Y qué diferencia hay entre esos medicamentos y los otros medicamentos, como usted dice, de lo de farmacia? Los de la alopatía, que son los de farmacia, Ujú. pues realmente casi nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digo, y siempre les digo, desgraciadamente la alopatía, que son los medicamentos de farmacia, compone una y descompone en 20. Y no, realmente no curamos. ¿Por qué? Porque yo nada más, si lo vemos de forma alopática, un tratamiento alopático, yo nada más me voy a fijar en el síntoma. ¿Sabes qué? Me duele la cabeza. Ah, pues tómate esto para el dolor de cabeza. Ah, ya se te quitó, ya te curé y hasta ahí. Aunque no debería de ser así, de las dos formaciones como homeópatas y alópatas debemos ser al mismo paciente integral. Y mientras que la homeopatía cubre muchas áreas, que hay veces que la alopatía no comprende cómo se pueden curar. ¿Por qué? Porque, Ujú. bueno, no nos han enseñado esa forma de ver el tratamiento mismo de un paciente, ¿verdad? Y la forma de dosificar y qué hay detrás. Todo recae en eso. Ok. Algo que me pareció muy interesante con respecto a usted, doctor, y a su asistente aquí presente, es que yo había visto unos videos en el cual ustedes hablaban de la depresión, de la ansiedad, y me imagino que otras cositas que desprenden de eso, ¿no? Entonces, lo que yo puedo entender, y me gustaría a mí que usted nos explique un poquito mejor, usted cura la depresión, la ansiedad mediante estos medicamentos que usted está diciendo que son naturales. ¿Es correcto? Ujú. Doctor, Así y es. antes de que nos explique eso, quisiera hacer una pregunta. ¿Existe alguna enfermedad que tenga cura? Bueno, viéndolo desde el punto integral, sí. Porque aunque muchos digan, es que ¿cómo puedes curar una depresión si eso no se cura, eso no se quita? ¿Y cómo puedes quitar o atreverte a decir que quitas una ansiedad si son pacientes crónicos, ¿no? Que toda su vida han vivido así. No. Y tenemos en la página testimonios que lo pueden constatar. Y digo, y son pacientes nuestros. ¿Y por qué se logra curar? Porque vemos al cuerpo integralmente. Voy a explicar así rápidamente. Un ratito, Tenemos doctor. muchos Perdón, cuerpos. perdón un ratito. Está bien que nos explique todo eso. Simplemente que la pregunta que yo le hacía era con respecto a una enfermedad física, si queremos verlo. Sí, Cualquier enfermedad física. ¿Existen enfermedades que tienen cura? sí, O o sea, sea, sí se puede llegar a tener cura. o en otras palabras, Ujú. existen curas para las enfermedades. ¿Y a qué me refiero, doctor? Este, por ejemplo, una cura para mí sería que si yo tengo una enfermedad, yo me tomo la cura o me inyecto la cura o lo que sea, y de ahí nunca más esa misma enfermedad. Eso sería para mí una cura, por ejemplo. Porque algo que me he dado cuenta un poquito es que pareciera que nosotros las enfermedades las posponemos, las tratamos, las a veces cortamos órgano y lo botamos porque está afectando, pero no. La pregunta que yo tengo es, ¿existen curas para las enfermedades? Así curas permanentes. ¿Existen? Bueno, sí, hasta cierto punto. O sea, ¿a qué me refiero? También hay que Ujú. ver cada caso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente que vaya empezando a un paciente que sea más crónico, Entonces ¿verdad? sí, sí existen curas O sea, permanentes. sí llega a existir cura permanente siempre y cuando se agarre el caso lo más temprano posible. O Ok. sea, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque es lógico, como el cuerpo se va desgastando, lógico, la mente, el cuerpo y las células y todo el organismo, porque es un todo, es lógico, ¿no? No es lo mismo luego un paciente de 20 años que una gente ya de 80 años, ¿verdad? Y por ejemplo, Digo que sola. se puede Ujú. curar algunas cuestiones, sí,
pero pues la respuesta pues, ya va a ser muy diferente y cómo reacciona el cuerpo y Y, la mente y el organismo, tal cual. claro, y como ejemplo, ¿qué enfermedad tendría cura, por ejemplo? Como un ejemplo así sencillito, uno chiquito. Como ejemplo, pues una depresión, O como sea, ejemplo, una ansiedad. usted, Claro, vuelvo a lo mismo, tratándola rápido. ya, ok. Ok, está bien. Entonces, usted define, y eso es muy importante, ahorita yo le voy a preguntar, mi siguiente pregunta es, ¿usted define la depresión y la ansiedad? ¿Cómo la define usted? Bueno, médicamente se definen como trastornos y síntomas en el ámbito mental. Ujú. Así se define médicamente, pero también tenemos que ver muchas situaciones, ¿no? O sea, qué hay detrás del paciente, qué hay detrás de la familia, qué hay detrás de uno mismo, desde el simple carácter de uno mismo, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, como definición, es un trastorno mental que provoca síntomas, ¿verdad? Ok. Así se define médicamente, es una enfermedad. Pero aquí, como los tratamos, no es como una enfermedad, más bien vamos viendo y desglosando qué hay detrás de cada caso, de cada historia, ¿verdad? Entonces, como yo lo tengo entendido, usted ha estudiado por un lado la parte de los medicamentos, como usted lo llama, de farmacia, y después ha estudiado por otro lado algo un poco, unos tratamientos un poco más naturales, como usted lo dice, como usted No, de hecho, ahí sí, yo llevé las dos terapéuticas a la par. ¿Perdón? Yo llevé las dos terapéuticas a la par. Ya, a la par, No, ok. no las llevé por separado. Y, Eso fue mi formación académica. ¿Y ambas se complementan o es que se contradicen? Bueno, es que aquí vamos viendo el paciente. Hay pacientes que sí necesitan medicamentos alopáticos, digo, vamos viendo qué tipo de paciente, pero también con la homeopatía podemos quitar o podemos jugar con esas dosis alopáticas. ¿Por qué? Porque ya se conjuntó con los medicamentos homeopáticos. Y hay ocasiones que logramos hasta quitar esos medicamentos que están haciendo daño pues afortunadamente, pues ya nada más como un sostén, en cierta forma, ya nada más como lo requiere el paciente, en dado caso la homeopatía. Si no, pues digo, no hay ningún problema, ¿verdad? Eso también me llamó la atención que usted dijo, y yo quería preguntarle eso. Usted se refería a que estos medicamentos de farmacia en realidad no están curando a las personas. Usted, No, usted considera de que los medicamentos no curan la depresión. Los medicamentos de no farmacia. curan, no curan, nada más enmascaran. Esta es la palabra, enmascaran. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo quitar un ataque de depresión, sí, pero a lo mejor al momento, mientras el medicamento, entre comillas, hace efecto. Y ese es otro, si me permiten hablar de eso también así rápidamente, otro mito que se tiene en respecto a los medicamentos psiquiátricos. Mucha gente piensa que, ay, porque ya me tomé esta pastilla el primer día, ya me voy a volver adicto a la sustancia. Y no, perdón, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque simplemente cuando uno se hace una adicción, hablando de este tipo de medicamentos, ¿qué tiene que pasar? Mínimo 6 meses, mínimo, para estar duro y darle con todos los medicamentos todas horas. Y para que apenas se logre ver, y eso a duras penas, que quite un síntoma. Entonces ya pasaron 6 meses para una adicción. Digo, ese es otro mito que sí, qué bueno que se dio el tema para desmentir, ¿no? Mucha gente piensa eso, ya me volví adicto. Claro. Me tomé una pastilla y ya con eso me volví adicto. No, pues no es Entonces, cierto. entonces con esta enfermedad que usted la considera, usted la define como una enfermedad, la depresión y la ansiedad, y todas estas empresas y transnacionales que están vendiendo drogas farmacéuticas no están curando nada, simplemente están poniéndole una curita a un problema que es mucho más profundo, según lo que usted ha podido descubrir, Claro, ¿sí? claro, ¿por Y qué? ahora usted, Sí. está como más o menos tratando de promover otra solución que usted considera es mucho más profunda. ¿Es correcto eso? Mucho más, sí es correcto, es más profunda, pero sabiendo un poco lo mismo, sabiendo tratar a los pacientes. Ujú. Y aunque fueran doctores alópatas tal cual, Ujú. que yo también lo manejo, Ujú. hay que ver al paciente integralmente. Vuelvo a lo mismo, no, no, es que se educa nada más para decir, ya te curé el dolor de cabeza. ¡Ay, qué buen doctor soy! Sí, pero pues, y sí, no me curaste, ¿no? Porque me dejaste igual lo peor. Digo, y mientras me dure el efecto, pues qué buena onda, ¿no? Pero
¿Y qué? Y, No resolví ujú, nada, ¿no? exacto, y he notado que estas personas que están tomando las drogas, porque en realidad son drogas, ¿cierto? Estas Sí, personas que están tomando las drogas es como que están, es como que su nivel de conciencia, como que está, la han bajado. Entonces, en vez de tratar nada, simplemente los tienen drogados, así, como para que no se quejen o para que no sepan. O en otras palabras, que no lidien con el problema, que no enfrenten, no superan nada. ¿Es correcto? claro, es correctísimo. Y vuelvo a lo mismo, digo, y también como, pues, ahora sí, perdónenme el término, pero como disque doctores o disque doctoras, pues no les gusta luchar también con los casos. Es muy fácil, como decíamos al principio, quitar órganos y ya, pues qué bueno, ¿y qué? ¿Qué te Claro. resolví? Pues nada, es como un diabético, Ujú, ¿no? Es ujú, muy fácil cortar, cortar, pero no estoy resolviendo la enfermedad, ujú. ¿no? Y, Y digo, y ujú, pues desgraciadamente también eso aplica en la ansiedad y en la depresión. Es muy fácil nada más tenerte ahí dormido y ya te curé. entiendo. Y por ejemplo, algo que yo había visto un video de aquí su asistente, ¿cómo le va? Usted había hablado, usted sufría de ansiedad, hasta donde yo tengo entendido, ¿es Así correcto? es, sí, Y así es. fue gracias al tratamiento del doctor que usted pudo superar la ansiedad o curarse o sigue en Sí, las tratamiento. dos cosas. Sí, es que es un proceso. En realidad es un proceso. Cuando se entiende de dónde provienen los síntomas, es Ujú, ahí donde es la clave ujú, para poder entender entonces cómo voy a empezar a sanar, ujú. cómo me voy a empezar a autosanar incluso, porque tenemos esa capacidad de inteligencia. Ok, perfecto. Entonces, ¿usted ya ha sido curada o usted está Sí, en el tratamiento? no, yo ya no tomo nada. Entonces usted se curó. Sí, no, yo ya no. Ah, ya, perfecto. Ujú. Y ahora bien, doctor, ahora sí hablemos un poquito más acerca de qué es la depresión, qué es la ansiedad, qué es lo que lo provoca. Bueno, lo que provoca una ansiedad, una depresión, me baso en lo mismo. Todo depende de la familia. Desde ahí empieza todo, desde la casa. ¿Por qué? Hace un tiempo yo tuve una pacientita de 10 años de Ujú, edad, ujú, suicida. ujú, Digo, afortunadamente, pues sí pudimos sacarla adelante, pero digo, dijera uno, pues una niña de 10 años, ¿qué le puede preocupar, no? Como dije, pues vamos viendo qué le preocupa, ¿no? ¿Qué hay detrás? Desde la familia, ¿no? Empezamos, digo, y para esto no hay edades. Desgraciadamente, pues con la enfermedad y la muerte no hay edades, y nos puede pegar a todos. Entonces, la depresión, pues, es un estado en el que el paciente pues se siente también en un estado de abandono, tanto físico como mental, como emocional. Es un paciente que no es comprendido, igual que un ansioso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todos dicen, "Ah, es que estás loco, ujú, es que, pues, ¿cómo crees? Eso no se cura. Fíjate en fulanita, en sutanita, cómo ellos sí pudieron y estaban peor que tú", pero digo, es un todo que hay detrás. Entonces, la depresión, pues, eh, podemos decir que es un estado mental en el cual todo está deprimido, o sea, no tiene ganas de hacer nada, ni de bañarse, ni de salir de casa, o sea, no aguanta nada. Aquí otro punto importante que hay que aclarar en relación de la depresión es que, irónicamente, muchos pacientes comen mucho. Oye, pero no estás deprimido, pues ¿cómo estás comiendo? ¿No? Se supone que un depresivo es el que se abandona en un cuarto y no come. ujú, No, es que aquí son mecanismos de defensa, ¿verdad? ¿Por ujú, qué? Porque todo va del inconsciente. Y el inconsciente es una parte muy difícil de tratar en la medicina. Todo lo que es cuestión mental es lo más difícil de tratar. ¿Por qué? Porque somos seres que somos muy complejos, ¿verdad? ujú. Estos seres humanos somos muy complejos. Y para entender tantas modalidades que tiene la misma mente, pues sí, sí, no es tan fácil. Pero bueno, no es muy imposible, ¿verdad? También la Claro. atención. Entonces, doctor, así como para entender, la depresión, la ansiedad empieza en el hogar, ¿sí? Y usted dice que la depresión es un estado depresivo y Sí, un que, estado mental. y que Ujú. empieza en la cabeza. O sea, la depresión es una enfermedad mental. Sí, mental y emocional. Porque a eso iba con con la explicación de los varios cuerpos en uno solo. Porque para que podamos entender más fácilmente esto y que también nadie nos lo explica, ¿verdad? Porque no estamos entrenados para entender qué pasa. Como bien dije, un cuerpo nada más lo vamos a ver físicamente, orgánicamente y un poco mentalmente.
pero ¿dónde queda un cuerpo espiritual que también tiene que ver, un cuerpo emocional? O sea, son todos en uno solo. ¿Por qué? Y todos están relacionados. Como las defensas, ¿verdad? Yo comentaba que también subo las defensas con medicamentos homeopáticos, que eso es muy importante y que nadie se fija. Ay, doctor, sí se curó, pero pues sigue todo bajo. Sí, las defensas, ¿dónde quedaron, verdad? Casi nada. ¿Por qué? Porque si yo tengo las defensas altas, ¿qué va a pasar? No nada más me voy a componer orgánicamente, también emocionalmente. ¿Por qué? Porque me voy a empezar a sentir bien. Y si yo estoy con buen ánimo, pues estoy positivo, aunque me dé una crisis, aunque sea el peor momento en ese momento, no va a ser igual. Entonces también las defensas, ¿y dónde estoy actuando? Doctor, Aquí en la mente y en los receptores ok. del cerebro. Y si usted pudiera definirme qué son las emociones. Las emociones, bueno, las emociones son sentimientos como cuáles, como un coraje, como odios, como rencores. Y también esto tiene que ver a nivel cerebral, porque también tiene que ver el cerebro en una región que se llama hipotálamo. Ahí es donde realmente se dan las emociones tanto positivas como negativas, ¿verdad? Entonces ahí empieza la señal a nivel cerebral y empieza una reacción bioquímica y las neuronas, los neurotransmisores, y podemos hablar de la serotonina, la noradrenalina y una infinidad de eventos que tienen que ver, ¿verdad? Entonces las emociones nacen en la cabeza también. En el cerebro. O sea que, entonces, la depresión, las emociones, todo nace en el cerebro. Sí. Todo es físico. Bueno, físico y es que es físico y una forma, porque lo emocional se puede definir como físico y no físico a la vez. O sea, es como el aire, ¿no? Todos podemos sentirlo, pero no lo podemos ver. O sea, la parte física es cuando ya sentimos que está pasando algo, Ujú. pero la parte que no es física son procesos bioquímicos que el cuerpo lo va sintiendo, o sea, un coraje, pues eso no es físico, pero sí lo va captando el cerebro, un resentimiento, muchas situaciones, traumas que pueden ser, ¿no? En la infancia, que todo empieza en la infancia también, ¿verdad? Bien decía Sigmund Freud, el adulto que tiene problemas y vacíos en la infancia, en la edad adulta los va a tratar de solventar, ¿verdad? Eso decía Sigmund Freud, y es muy cierto, porque hay vacíos que uno, por sobrevivencia, en cualquier etapa de la vida los va a tratar de compensar, Claro, ya sea negativamente o positivamente, ¿verdad? Porque nos vamos a los extremos. claro. Y si hablamos entonces del mundo físico y el mundo Ujú, no físico, ujú. ¿qué mundo es ese no físico? El mundo físico es lo espiritual, que también tiene que ver, pero la parte emocional que es lo que percibe, o sea, lo que no podemos tocar, pero sí nos damos cuenta de ello. O sea, ahí entra también la parte espiritual, ¿no? O sea, hablando de estas cuestiones también de un poco de las vibras, que es normal, de las energías que uno trae. Y esto no es decir de, ay, son brujerías, no, o sea, ¿por qué hay que explicar estas partes sin espantarse? Porque también hay un tabú con respecto a estos temas, ¿verdad? Y que no es fácil que alguien los toque y que los pueda comprender. ¿Por qué? Porque como estamos educados como científicos, aquí el problema es que nos han dicho, es que lo que no veas y no puedas tocar, no existe. No, sí existe. ¿Por qué? Porque somos energías. Y les pongo el ejemplo de los pacientes también cuando hablo con ellos. Bueno, ustedes no me dejarán mentir. Si uno va a un lugar y hasta uno mismo dice, ay, canijo, está bien pesado aquí, y uno nunca ha entrado, ¿no? O una persona, ¿no? Oye, me cayó bien y nunca la he visto en mi vida, o la vi, me cayó bien pesada esta persona, o el lugar donde me paré o pasé por ahí, porque somos energía, y eso hay que también explicarlo porque es un parte de una sanación y de una cura total, porque vamos de lo más profundo hasta lo más superficial. Esto también conlleva a traer del inconsciente a lo consciente esas partes que nos están lastimando. Y esas partes que nos lastiman, pues no es nada físico, porque bueno, están en el cerebro, pero no las podemos tocar tal cual, no son tangibles, Doctor, pero sí las estamos sintiendo. entonces lo interno es
la mente, y lo más interno es el espíritu. Sí. Ahora, Pero es que, yo le quisiera sí, preguntar, esta enfermedad, como usted la llama enfermedad, y la depresión y la ansiedad, que empieza en el cerebro, entonces, ¿será que empieza primero en el espíritu? sí, porque empieza por las energías. Las energías también tienen que ver con esa situación. Entonces, Porque, si estamos queriendo curar algo a nivel más profundo, como usted dice, ¿no sería mejor empezar por el espíritu antes que lo más superficial que viene a ser ya lo físico, el cerebro y demás? dicho así, empezamos, o sea, empezamos por lo orgánico, entre comillas, porque, bueno, llega el caso tal cual. O sea, no va a llegar los pacientes diciéndome, oiga, doctor, tengo el espíritu mal. O sea, Claro, entiendo, ¿qué eso onda, sí, no? tiene sentido. Ah, caray, o sea, tengo mis energías mal. No, Ujú. porque bueno, es lo mismo, no estamos acostumbrados a sentir esas cuestiones, a expresar esas cuestiones, eh, pero aquí, como vamos indagando, vuelvo a lo mismo, vamos indagando y vamos viendo qué hay detrás de cada cosa, también nos vamos dando cuenta cómo está eso emocional, y cómo está eso espiritual y cómo está pues, lo orgánico, todo junto. Es que no podemos separar una de otra cosa, porque es un todo. Desgraciadamente, hay muchos tabús, como hemos hablado. ¿Por qué? Porque también nuestra educación que nos dan desde pequeños es de decir, no, ¿cómo crees? Amigos imaginarios, ¿no? No, no estás loco, hijo, estás loca, hija. Eso no existe. No, porque bueno, tenemos un temor a lo desconocido que también a uno mismo nos han coartado a vivir esas experiencias. ¿Por qué? Porque pues tenemos ese problema de no saber qué nos está pasando. Y si empezamos a decir, si empezamos a hablar, pues no, estás loca, hija, y vete a la casa de la risa, ¿no? Me parece muy interesante que un doctor esté hablando justamente del lado espiritual. Tengo una pregunta, doctor. ¿Usted es cristiano? Sí, soy católico, digo, creyente también, digo, pero eso no implica también esas cuestiones de la religión. Aquí no vemos religiones tal cual porque tenemos pacientes de todo tipo. Digo, y también respetamos, ¿no? Oye, yo no creo en eso, o yo sí creo en eso. No nos podemos abrir tan de lleno a la primera consulta de esas cuestiones porque se espantan. Claro, Así, no, oiga, yo doctor, entiendo. ¿no? Que Yo usted es entiendo. científico, ¿en qué quedamos, no? El ser humano por No, naturaleza juzga todo, pues, ¿no? Entonces, y, sí, y, y, claro. y usted también es cristiana, usted es Católica, católica. sí. Eso entra en el rubro de los cristianos, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? No lo sé, creo que Pues sí. algunas partes. Algunas partes sí, ok. Está bien. Oiga, y como le Depende digo, de cada quien. me parece interesante que usted toque el tema espiritual también. Ahora, esta es mi pregunta. ¿Usted cree que curando lo físico se cura lo espiritual? ¿O es al revés, que curando lo espiritual se cura lo físico? Empezamos, es que, híjole, es que vuelvo a lo mismo, se maneja todo junto. No puedo separarlo. Ujú. Pero sí, podemos empezar por lo espiritual, podemos empezar por lo físico. O sea, aquí no hay un orden Ok. de un proceso así de que, primero debe ser lo físico y luego no. Ujú, O sea, ¿por qué? Porque vamos a mover energías, vamos a mover, simplemente al curar una herida, ujú, estamos moviendo energía simplemente a hacer una curación, porque es el cuerpo y está sintiendo y está expresándose y la mente está reaccionando. Ay, ¿qué me están haciendo, no? ujú, ujú. Y el cuerpo reacciona. Y Claro, eso también conlleva lo emocional y lo espiritual. O sea, no podemos separar uno de otro. entiendo, O sea, entiendo. no hay un orden, en ese aspecto no hay un orden de cómo vamos a empezar con este paciente, si por lo espiritual o lo orgánico o lo sentimental. No, Ujú, ujú. aquí sobre la marcha, esa es la cosa, sobre la marcha vamos trabajando a la par y como vaya poniendo las pautas el mismo paciente o la misma paciente, ¿no? En el proceso de sanación, esa es la forma que trabajamos, ¿no? Entiendo, entiendo. Es solamente que usted hablaba, por ejemplo, de estas drogas, ¿no es? Farmacéuticas, que tratan de curar algo, un problema interno, pero no curan, simplemente es es algo superficial. Y Así usted es. está hablando de este otro tratamiento que es más interno. Entonces estamos como tratando de llegar
origen del problema, al origen, el origen, ¿cierto? Usted me decía que el origen es en el cerebro, que provoca una enfermedad que reacciona de una manera emocional y que empieza en el hogar, ¿cierto? Ujú, Ok. en las energías. Así es, simplemente clínicamente nos podemos dar cuenta cuando una paciente tiene un embarazo y si es el producto realmente deseado o no. No hace falta que haya nacido para darnos cuenta qué pasa con ese pacientito, ¿no? Ujú. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros clínicamente? Simplemente cuando un producto es deseado, se mueve mucho en el vientre. Cuando no es deseado, casi no se mueve. Y eso son las cuestiones emocionales que traiga la mamá y que traiga el papá y que traiga... ¿Por qué? Porque también esas emociones se las estamos pasando al producto, desgraciadamente, ¿verdad? Porque pues ahí no hay una barrera que diga, sabes que no me contamines, ¿no? Con tus broncas. No, yo no te pedí venir. Claro, te Y entiendo. bueno, pues así Entiendo, es entiendo. esto, ¿verdad? Sí. Ujú. Oiga, doctor, y me imagino que durante estos años que usted ha estado ejerciendo su profesión y todo, usted ha lidiado con muchos pacientes, como usted decía, de todas las edades, que como usted dice, esta enfermedad, que usted la llama enfermedad, la depresión y la ansiedad, no reconoce diferencia de edades, de sexo, de, de nada, de cultura, está en todo el mundo, ¿cierto? ¿Usted qué cree que pasó para que esto sea tan evidente hoy y antes no se tomara tan en cuenta? O sea, ¿a qué me refiero? Yo estaba viendo algunos datos y dentro de esos datos he visto que los índices de suicidio juvenil están por las nubes. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este siglo esta enfermedad, como usted la llama, es tan evidente? Es que empezó, ¿de dónde salió? ¿De dónde llegó? ¿Por qué? Simplemente esto no es nuevo. Así Ujú, como si vamos a hablar de la pandemia. ujú, Pandemias han habido muchas durante el paso de la humanidad. ujú. Esto no es nuevo, siempre hemos sido unos seres pues sociables y bueno, con respecto a los tiempos de ahorita, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han incrementado los suicidios? ¿Por qué se ha incrementado esa ansiedad que muchos pacientes me refieren, doctor? Y yo empecé con la pandemia, la ansiedad y la depresión, aunque aparentemente sí, pero bueno, como dije, no, esto no viene de ahorita, ¿qué trae detrás? Pero esto fue lo que, entre comillas, lo detonó, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Esa es una parte, el encierro. Desgraciadamente somos seres sociables y hasta como digo, aunque sea para pelearnos unos contra otros, pero tenemos que vernos la cara, ¿no? No podemos estar solos, somos seres sociables. Ujú. Y eso lo que nos ha provocado es el encierro, el no convivir, la violencia intrafamiliar, que también se ha incrementado, si de por sí siempre ha existido, pero ahora todos en la casa y luego le agregamos una familia disfuncional, híjole, peor tantito. Entonces, pues, los suicidios están a la orden del día, las depresiones, las ansiedades y más aparte no saber cómo manejar esta situación, porque vuelvo a lo mismo, aunque aparentemente existan doctores que vean la ansiedad, la depresión, pero ni ellos saben luego cómo manejar el caso, porque nada más los han enseñado a recetar y ya, pues, vuelvo a lo mismo, pues sí, no te quito nada, ¿no? Claro. Y no saben trabajar con los pacientes porque no los ven de forma integral. Ese es el problema que tenemos. Y usted, ma- entiendo yo que dependiendo del paciente, pero básicamente el tratamiento, ¿cuánto tiempo demora o dura para que el paciente... Eso. Aquí, como también les digo a mis pacientes, aquí no nos fijemos en el tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo y la misma mente nos va a poner el tiempo, cómo cada quien vaya reaccionando. Aquí, como nos enseñan en homeopatía a ver a los pacientes, es que dicen, hay pacientes, hay enfermos, no enfermedades, ¿verdad? Ujú. ¿A qué me refiero? Podrían tener tres pacientes gripa. Pues sí, es la misma enfermedad, pero si yo a uno le doy una aspirina, a lo mejor no le hago nada, al otro pues medio le hago y el otro pues me lo mandé al panteón, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo? Pero sí era la misma enfermedad, sí, pero no es el mismo cuerpo, todos somos diferentes. Entonces, ese punto siempre también se los aclaro a los pacientes. No se fijen, ¿cuánto doctor me voy a tardar? A ver, Claro. ¿cuánto tiempo llevas?
No, fíjese que ya llevo 20 años. Dices, bueno, si ya aguantaste 20 años, Claro, que no, el tiempo ya no importa, o sea, en ese aspecto, ¿verdad? entiendo. Aquí el tiempo nos lo va a definir el cuerpo y la mente, cómo vaya reaccionando y bueno, junto a el seguimiento y la terapia y las indicaciones que les vayamos dando con el tratamiento, ¿verdad? Entonces, esa es la clave, ¿no? Doctor, ¿y usted ha sufrido o sufre de depresión, de ansiedad? Afortunadamente, ahorita digo, así en forma personal, no, hasta ahorita. Bueno, no estamos exentos, ¿verdad? A lo mejor o un poco en algunas etapas, como cualquier ser humano, ¿no? Que es normal que uno se deprima, que uno tenga situaciones en la casa, en la escuela, ¿no? En el trabajo. Digo, es normal, porque bueno, sí, pero así tal cual crónico, no, afortunadamente yo no. Pero sí podemos comprender a los pacientes porque, bueno, a mí me enseñaron también a tratarlos de otra forma, de otro contexto que no es muy común, ¿verdad? Como nos estamos dando cuenta que me dicen, ay, yo soy como que hablamos de lo espiritual y de lo Claro, orgánico y de lo emocional, todo junto, ¿verdad? claro. Es que esa es la cosa, y eso también es comprender al otro. ¿Por qué? Porque ahí eso es empatía. A ver, me voy a poner en tus zapatos para entenderte, ¿no? Porque es muy fácil decirlo desde afuera, para ver, entra en mi cuerpo, ¿no? Es Ujú, como los que dicen, ah, estás loco, estás mal, a ver, métete en mí, a la que vas si realmente me estoy haciendo loco, ¿no? claro. Me parece interesante, doctor, lo que usted está compartiendo. Me parece muy, muy interesante. Creo que es la primera vez que escucho a alguien que habla de tanto el tema espiritual como el tema médico junto y trata de unirlo, ¿no? Y de sacar una conclusión de eso. Claro, Yo, por ejemplo, yo sufría de depresión. Lo que a eso. mí me dijeron que era depresión. Porque yo me acuerdo que yo me encerraba en mi cuarto por una semana, 7 días, no podía levantarme de la cama, no podía comer, no podía, cuando me invitaban, tenés que comer algo, iba a la mesa y yo me acuerdo que agachaba mi cara y no tenía la fuerza Ujú. de levantarla. Y yo siempre, o sea, la forma como yo sentía la depresión era, era como si hubiera un ser obeso sentado sobre mis espaldas que me susurraba. Y era tan pesado que no tenía fuerza yo de nada. Y lo que me susurraba eran cosas que me querían hacer, me querían autodestruir. Y algo, pero esto a mí me sucedía todo el tiempo. Todo el tiempo, todo Entiendo. el tiempo. O sea, no era, o sea, cada 15 días, por decir, una semana. Después otros 15 días y después... Y yo pensé que era normal eso. Yo pensé que simplemente estoy recargando, yo lo llamaba estoy recargando mis baterías. Pero no podía ver Ujú. a nadie, no podía nada, no podía comer. Entonces, era terrible, mi vida un desastre. Claro. Me imagino que usted tiene pacientes que sufren cosas iguales o peores, ¿no? Sí, de hecho sí, porque esto también vemos el ambiente tóxico Ujú, que hay en la casa, ¿no? Y si todos nos atacan, pues no nos comprenden, vuelvo a lo mismo, no nos comprenden y nos hunden más. ujú, Desgraciadamente muchas personas son así, muchas familias son así, y pues en un ambiente tóxico y entre comillas, pues es lo que siempre he vivido y es normal, ¿no? Es como los golpes, los gritos, ¿no? En la casa. Y dice, bueno, pues esto es lo normal. Y cuando llega el que dice, oye, pero eso no está bien, ¿por qué que te dejas golpear? ¿Por qué te dejas gritar? Pero pues es normal, porque así me educaron y yo solo viví en la casa y lo consideramos como algo normal. ¿Qué pasa? Aquí también con nosotros les enseñamos a los pacientes a autoanalizarse, digo, ya avanzando el proceso, ujú, autoverse, ahora sí, como dijimos, un desdoblamiento, ¿no? ujú, Hasta ellos mismos ya se autolimitan, decir, a ver, no, espérate, calma, yo ya sé cómo controlar esa crisis, no me voy a dejar que me ataque, ¿no? ujú, Bueno, es un avance ya muy profundo ya a los pacientes, ujú. pero eso también lo aprenden con nosotros, autovalorarse y bueno, yo le digo autococo washarse, ¿no? Claro. El coco wash. ¿Por Ento- qué? Porque estamos cambiando el chip Entonces, de lo ujú. positivo de lo negativo a lo positivo. Entonces nosotros nos autodestruimos, nosotros nos autovaloramos, Sí, ¿sí? sí, ¿por qué? Perdón, ¿por qué? Porque también como uno está programado Ujú, inconscientemente ujú, a decir, no, pues, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a salir? ¿No? ¿Estás mal? No, tienes que estar enfermo. Como dice aquí Guille, mi asistente, el diablito y el angelito, ¿no?
una lucha continua entre el mal y el bien, ¿no? Y, Entonces vamos a regular esas cuestiones, ¿no? También de quién va ganando. doctor, ¿y usted cree que es posible vivir perpetuamente sin ansiedad y sin depresión? Por nada. Me refiero que no importa que estalle una guerra, no tener ni ansiedad, ni depresión, ni nada. ¿Se puede vivir en ese estado? Sí se puede, pero también sabiendo y teniendo las herramientas y sabiéndolas aplicar uno mismo. Porque ese es el chiste. Como les digo a los pacientes, uno nada más es una guía. Yo no le voy a resolver la vida a alguien. No, pues sería ilógico, pues cuántos. Oiga, doctor, vengo a que me resuelva la vida de mis problemas. No, pues, digo, nadie lo va a hacer y nadie tiene por qué hacerlo. Lo que sí tenemos que hacer es saber en qué estás mal, o sea, la verdad te cuenta qué estás mal. Por eso es el autoanalizarse y el autoanalizarnos, tanto en general como lo particular, ¿no? Somos una guía solamente. Así debe ser, esta es una guía y ellos mismos deben de darse cuenta Ujú. en sus errores, de sus defectos, de sus virtudes. Y como ellos mismos también deben de darle solución a su propia vida. Ese es el chiste. Claro, entonces, Y con doctor, eso, pues claro que podemos vivir pues, de una forma más tranquila en muchas situaciones, aunque se pongan feas las cosas, pero aún así ya sabemos cómo actuar y ya no va a ser lo mismo, ¿verdad? entonces, Ya tengo los conocimientos. entonces se puede tener una vida perpetua sin ansiedad y sin depresión. Pero a lo que me refiero es que ni siquiera por un minuto depresión, ni siquiera por un minuto ansiedad. A eso es a lo que me refiero. Bueno, vuelvo a lo mismo. Aquí se puede decir que sí mientras uno sepa qué hacer. O sea, a eso me refiero. Es lógico que hay veces que, como buen ser humano, pues tengamos recaídas, es normal, o sea, pero no es lo mismo una recaída así de un momento Ujú. que uno diga, a ver, no, a ver, tranquilo, a que, chin, me tumbé otra vez, ¿no? O sea, a eso me refiero. Ujú. Sí se puede vivir tranquilamente, sí, ¿por qué? Porque uno ya sabe los mecanismos y las defensas y de todo, pero es normal que hay veces que nos ataquen, como a todos, es lógico. Entonces lo que Pero no es lo te, lo mismo, que, así un momento, ujú. ya me aventé otros 20 años, ¿no? Entonces lo que usted me dice es que no es que se elimine por completo. En algún momento uno puede recaer, pero uno va a poder combatirlo. Sí, o sea, cuando es crónico, porque también hay que ver aquí la situación, si es crónico, pues es más difícil llegar a esa estabilidad deseada. Que sí se puede, sí, pero bueno, ahí el tiempo es lo que nos va a Por, decir cómo va el caso, por ¿no? ejemplo, usted, doctor, Es como un alcohólico, ¿no? por Como ejemplo, un drogadicto, puede... Ujú. usted que conoce las herramientas, usted que conoce los medicamentos, usted que conoce todo eso, usted tiene una vida perpetua, ni por un minuto cae, así, sin depresión, sin ansiedad. ¿Tiene? ¿Conoce? Pues sí, se podría decir que sí, o sea, porque bueno, uno tiene las herramientas, uno sabe cómo actuar. O Pero sea, yo entiendo cuando usted dice tiene las herramientas porque quiere decir que cuando uno cae, con la herramienta se levanta, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. claro. Pero mi pregunta Ujú. es, ¿qué tal que hubiera un estado en el cual nunca cayera? ¿Existe ese estado? Sí pudiera existir, pero ahí ya quitaríamos también la parte humana. No, O sea, claro, vamos a ese claro, punto. yo le pregunto a usted si es que existe. ¿Usted considera que existe ese estado? Sí puede existir, ¿Y claro que sí. usted vive en ese estado? Pues sí, no me considero que tengo recaídas o que nunca digo, o sea, como dije antes, digo, a lo mejor sí, normalmente, pues, como cualquier ser No, humano. Pero claro, ahorita digo, o sea, claro, sin problema, ¿eh? claro, pero le pregunto, usted me dice como cualquier ser humano, pero yo le pregunto a usted, hay momentos en los cuales quiera recaer, pero usted conoce la herramienta, usted conoce el proceso y todo, ¿no ve? Pero mi pregunta es, ¿ha llegado a ese nivel en el cual no existe ni recaída, ni siquiera por un minuto, así, completamente todo el tiempo, perpetuo, paz, completa y perpetua paz? ¿Usted ha llegado a ese nivel? Sí, sí se puede, sí. No, pero ¿usted ha llegado a ese Sí, nivel? porque pues vuelvo a lo mismo, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Y también ahorita en la fecha aquí, sí. Guille, usted también nunca más, ni Sí, por un claro. minuto, ni por un segundo, usted sufre de ansiedad. Sí, claro. Ni por nada, no importa lo que pase en el exterior, usted no siente un No. síntoma de nada. ¿Es correcto? Ok. ¿Sí? ¿Sí, no, eh? O sea, no, le estoy preguntando. No.
Entonces se puede decir que usted ya no necesita nunca más medicamento No. ni necesita conocer las herramientas para salir de la ansiedad porque ya no sufre ansiedad nunca más. ¿Sí? Ujú. Eso es- eso es lo que usted está ofreciendo, doctor, ¿verdad? Una cura perpetua, una vez que se Pues sí, cure. o sea, sí, así es. Y bueno, siempre y cuando el paciente también, bueno, lo mismo, pues acceda a o sea, esta forma de trabajar, ¿no? Que es novedosa, digo, porque yo puedo decir, yo les puedo dar la paz del mundo y para siempre, pero si los pacientes luego no se dejan ayudar o Claro. creen, pero no creen a la vez, o sea, es un luchar en ese aspecto, ¿no? O sea, pero hay pacientes que sí lo han logrado, yo no digo que no, o sea, ya depende cada caso y cada quien, de todas muchas situaciones que tengan, ¿verdad? Como usted, por ejemplo, usted es el ejemplo de que puede tener perpetua paz, completamente, todo el tiempo, ininterrumpido, ni por un segundo. Sí, de hecho sí, o sea, pero pues el mejor ejemplo que también les puedo poner son los pacientes, ¿no? O sea, que en propia carne, Ujú, pues expresan sus sentimientos y sus vivencias, ¿no? ujú, ujú. O sea, porque yo puedo hablar también maravillas de mí mismo, pues sí, pero los que hablan realmente son los pacientes, ¿no? Claro, sino que para mí tendría sentido que si yo he superado algo, yo vendo la fórmula de la superación, ¿me entiendes? Porque imagínese una persona que sufra de depresión y esté vendiendo respuestas, soluciones a la depresión, cuando ni él mismo ha superado la depresión. Y es por eso que yo le pregunto. Entonces, Claro. Y sí nos hemos topado con cuestiones así que hay gente que dice, yo lo quito, y dices, pues, ¿cómo está el que la quita, no? Porque pues está peor la solución que les da que lo vende, ¿no? claro, claro, O sea, ¿con qué puedes decirme? Tú lo quitas, o a mí, yo me he curado, me he autocurado, si estoy peor de lo que digo que yo hago, ¿no? claro. Entonces, Poniendo el ejemplo. claro, entonces usted es la evidencia, si se puede decir, porque habrá personas que digan, no es posible que uno no tenga Claro. un momento de depresión o un momento de ansiedad. ¿Me entiende? O sea, eso es imposible. Es Sí, como, es como decir, ya no tienes emociones más. Y claro. usted está diciendo, sí, es posible, ¿cierto? Y usted lo ha Ujú. logrado con estos medicamentos que usted ofrece y con estos tratamientos que usted ofrece, ¿sí? ¿Correcto? Claro, porque es un todo y es integral. Exacto. Entiendo. Ujú. Entiendo, perfecto. Me parece muy interesante, por ejemplo, y usted dice de un proceso. Por ejemplo, yo, como le dije, yo sufría de esta depresión pero más que eso yo sufría otros síntomas, yo sufría ira y era una ira, hacía agujeros en las paredes yo, Ujú. sobretomaba, sobrecomía, hacía todo en excesos. Era como un gran vacío que tenía yo adentro y que yo trataba de llenarlo. Entonces para llenarlo yo lo que hacía era hacer cosas en exceso, ¿me entiendes? Y Ujú. un día me sucedió algo a mí, yo abrí los ojos en un solo segundo y nunca más, ni depresión, ni ansiedad. Y no solamente eso, me di cuenta que tenía miedo. Todo se borró completamente. Y no fue ningún medicamento. Yo sufría de, como le digo, todas esas cosas. Y un día, yo entendí, como usted dice claramente, empieza todo en el hogar. Yo me di cuenta que lo que yo tenía era resentimiento hacia mi mamá. Porque cuando Ujú. yo decidí salirme de mi casa, yo me acuerdo que yo hablé con mi padre y le dije, ¿sabe qué, papá? Te perdono por todo lo que sucedió, porque mi familia, mis padres todo el tiempo eran peleando y se separaron y todo. Te perdono, le dije, te perdono. Ujú. Y cuando yo lo perdoné, nunca más resentí a mi padre. Pero cuando yo salí de mi casa, mi vida era de bajada. Y yo profesional, estudié, ganaba muy buen dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi vida era un desastre. Era como que algo dentro de mí estaba tratando de destruirme. Ahora, cuando yo me di cuenta que lo que yo tenía era resentimiento hacia mi madre,
Algo que para mí era, nunca se me hubiera ocurrido eso. Era imposible. ¿Cómo? A mi mamá. Cuando yo fui y la perdoné a mi madre, en un solo segundo mis ojos se abrieron. Y esto fue lo que yo descubrí, doctor. Descubrí de que todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida es una guerra espiritual entre el bien y entre el mal. Todo lo físico es simplemente consecuencia, es simplemente superficial, ni siquiera es real, porque esto que el mundo lo llama depresión es simplemente la ira. ¿Y qué es la ira? Es el resentimiento. ¿Y de dónde nace el resentimiento? Nace cuando nuestros padres impusieron su ira entre nosotros. La ira es un espíritu que se pasa de generación a generación, de padres a hijos, de hijos a hijos. Es peor que el cáncer. Es peor que el cáncer, porque el cáncer mata a uno, pero la ira se pasa generación a generación, a generación a generación, y destruye hogares, destruye generaciones. Entonces, cuando yo perdoné a mi madre, Dios me quitó la ira, y en un segundo fui libre. Y nunca más he sentido depresión, ansiedad, miedo. No tengo ira. Antes, como le digo, yo hacía agujeros en las paredes. Ahora soy completamente libre. Tengo perfecta y perpetua paz. Todo el tiempo. ¿Qué opina de eso, doctor? Pues aquí lo importante es que, como también les digo, que es como un alcohólico, como un drogadicto. ¿Por qué? Porque mientras no toquemos fondo, y eso es tocar fondo, y bueno, y nosotros mismos caímos, para empezar el que estaba mal era yo, ¿no? Bueno, logramos ser consciente de nuestra situación, que es muy difícil. El paso más difícil que podemos hacer es decir, estoy mal, necesito ayuda. Y no está mal pedir ayuda. Eso es bueno porque estamos tocando fondo. Aquí, bueno, pues nos comenta el caso de la casa, casi nada, ¿verdad? Pero bueno, ahí hubo algo que nos hizo tocar fondo y decir, no, ok, estoy mal. Y la otra parte muy importante y muy difícil de hacer es perdonar. ¿Por qué voy a perdonar a mi padre, a mi madre, si me hicieron cachos, me destruyeron física y emocionalmente? ¿Por qué? Ellos deberían de perdonarme a mí por haberme destruido mi vida. Bueno, es que cada quien reacciona y en su momento, nada es casualidad. A lo mejor ese fue el flashazo que dio ese bajón y tocar fondo. Es decir, ok, aunque mi papá sea un hijo de su mamacita y su papacito, igual mi mamá, no importa, los perdono. Casualmente me curé. ¿Por qué? Porque dejamos esa energía negativa, ese es como el ave fénix, ¿no? Siempre les comento esa parte, que es como un ave fénix, que aunque estemos hechos cenizas, siempre resurgimos más poderosos y más potentes cada vez, ¿no? Aunque aparentemente estemos destruidos. Y eso fue lo que nos pasó, que uno mismo tocó fondo. Y, oye, pero yo no necesité de medicamentos, ¿no? Bueno, pero cada quien es diferente. Y aquí, bueno, ¿por qué? Ya perdoné a mi papá, pero ¿por qué siento todavía enojo con mi mamá? Y ya lo perdoné, pero ¿por qué mi vida se fue para abajo? Claro, ¿por qué? Porque necesitamos siempre la parte profesional, ese acompañamiento para cerrar círculos, que uno solo, aunque se haga el muy valiente, no estamos capacitados para eso, aunque aparentemente sí lo logré. Pero aquí aún así necesitamos cerrar círculos. Y también es una de las tareas que les dejo a los pacientes en un principio, de decir, que escriban cómo es mi papá, cómo es mi mamá, o sea, qué me gusta y qué no me gusta de mi papá, de mi mamá, de mí mismo, y cómo me veo yo. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno no es inteligente, pero si la casa me dicen, eres un tonto, no sirves, pues el inconsciente, claro que nos van clavando los prejuicios, ¿verdad? Las buenas costumbres, y esto es de generación en generación, yo estoy de acuerdo. Ahí está la canción de Juan Manuel Serrat, de esos locos bajitos, ¿verdad? Que nos habla precisamente de cómo nos van transmitiendo nuestras frustraciones, ¿no? Oiga, doctor, pero otra cosa que descubrí es que la ira, como es un espíritu, yo no puedo controlar la ira, sino que la ira me controla a mí. Es por eso que yo digo, yo reacciono, y después me pregunto, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? O sea, algo que no tenía sentido para mí es cómo yo quiero autodestruirme a mí mismo. Eso no tiene sentido. Después descubrí que era la ira quien me hablaba en mi cabeza. Me mentía. Se hacía pasar por mí, con mi propia voz.
y me decía cosas y yo creía que era yo, pero todo era la ira. Y cuando salió la ira de mí, paz, completa, perfecta paz. Doctor, yo quiero agradecerle mucho porque usted ha desarrollado su tema de una manera muy interesante. Estoy seguro que a las personas que están escuchando les agradece. Y también me imagino que después de este video tendrán preguntas y todo. Y si usted estuviera de acuerdo, tal vez podríamos hacer una segunda parte en la cual usted podría tocar Con otro todo tema. gusto. ¿Sí? Yo quiero Claro que agradecerle sí, muy con todo bien. gusto. El tiempo se nos está acabando, pero quiero agradecerle mucho a usted, doctor, también aquí a Guilla, su asistente. Muchas gracias por haber venido esta noche a contarnos sus experiencias y todo lo que ustedes han aprendido. Y bueno, unas últimas palabras para el público, doctor. Pues al contrario, pues los agradecidos somos nosotros y qué bueno que pues nos tomen en cuenta y qué bueno que estamos haciendo, ahora sí dijéramos, historia, ¿no? Y eso es lo importante, trascender, ¿verdad? Y qué bueno, les agradecemos la invitación y con todo gusto estamos a sus órdenes y con todo gusto si siguen contactarnos, pues dejamos los números y toda la cuestión para que con ustedes mismos nos contacten, con todo gusto. Vamos a dejar todos los links y toda la información que usted quiera para que la gente pueda contactarse con Ok. usted. Porque como Ujú. ahora gracias a las redes pueden hacerlo de cualquier parte del mundo, ¿cierto? Así es. ¿Y usted, Guille, tiene algunas últimas palabras que le gustaría decir al público? Sí, claro, una de las más importantes es que no dejen de luchar, que sí hay una mejoría, sí existe la mejoría y posteriormente la sanación, pero sí que se dejen ayudar y se dejen guiar, que es lo más importante, y ser de mente abierta, porque si no lo somos, es más difícil salir adelante. Perfecto. Muchas gracias y un gran saludo a la gente de México también que nos está viendo. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a ustedes por acompañarme. Mi nombre es Sol David y esto fue Detrás de la Puerta.